noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Eu sou Grace Maia, hablo de Buenos Aires. E hoje estamos acá. O tempo está um pouco mais calentito. Eu sei que em Brasília hace muito frio. Assim que invito a todos a agarrar uma copa de vinho, porque hoje estamos acá com a reina do teatro independente argentino, Susana Torres Molina. Convita. Me habían dicho muchas cosas, pero reina del teatro independiente, no, es la primera vez. Ah, sí, pero Reina me habían dicho, merece. pero del teatro independiente, Às bueno, vezes muchas me quedo gracias. super na dúvida como apresentar, pero creio que foi. Eu pensei muitas vezes e pensei, é a arena. Muchas gracias. É, claro que o teatro independente é uma coisa gigante e imagino que há muitas pessoas muito incríveis, pero como mulher sois uma grande representante no teatro independente há muitas décadas. Tenes uma obra totalmente inabarcável. Em geral, eu tento ver todas as obras e ler todos os livros de que entrevisto, pero com vos não tentei, porque me deparei com uma montanha e tenés muitos prêmios e muitas obras que foram estrenadas em outros países, em português, em Rio, em Alemanha. O sea, sería imposible yo tentar ver Bueno, todo. te diría que es una trayectoria de muchas décadas, como vos dijiste, ¿no? Y yo empecé mi primera obra como dramaturga fue en el 77. Wow. Así que imagínate. Y la primera obra que dirigí fue en el 81. Y de ahí seguí haciendo mientras podía y buscaba, digamos, oportunidades. En esa época que empecé a escribir y a dirigir teatro, no había subsidios, no había proteatro, todas las facilidades que hay ahora, o el Instituto Nacional de Teatro, nada de eso existía. Era realmente llevar el proyecto a cuestas y hacerlo inventando maneras y alternativas, ¿no? Yo siento que ahora se dan las dos cosas. Hay mucha más cantidad de teatristas, lo cual a veces lo hace complicado, lo hace inclusive complicado conseguir salas, por ejemplo. Pero hay muchas más facilidades también para poder estrenar, ¿no? Sí. Para poder producir una obra. Pero sabe que en Brasilia, yo soy de una ciudad que es joven y semana pasada también estuvimos con tema teatro, entonces tuve el cuidado de mirar cuántas obras teatrales tiene en Brasilia, cuántas salas. Tenho uma ideia, pero hace 6 anos que estou acá, busquei. E é extremamente mais limitado se pensa em comparação. E as obras teatrais são, não sei, tem 2 ou 3, 2 infantiles em cartilha, ¿no? Em cartaz. Vos que estás há tanto tempo dentro deste mundo teatral de Buenos Aires, qual é como la variable ou las variables que hacen que Buenos Aires tenha tanto teatro, que o teatro independente logre ter tantas salas, que tenham tantas obras em cartaz? Não sei, como pensando como Sí. as uvas, viste que se plantasse em Mendonça está melhor. Sí. ¿Por que o teatro em Buenos Aires encontra? Yo creo que Buenos Aires tiene mucha, sobre todo Capital Federal, mucha actividad cultural en general, y el teatro, siempre ha habido muchos estudiantes de teatro, talleres, y hay como características, ¿no?, de esta ciudad. Primero, que no tenemos naturaleza, ¿no? Yo creo que eso incentiva la vida Muy cultural. urbana, ¿no? Porque acá tenemos solamente un río y cada vez está más lejos de la gente. No tenemos montañas, no tenemos mar, porque eso crea también Sí. otra forma de vida, ¿no? Terminás de trabajar, te vas a la playa, ¿no? Como pasa en tu país.
Acá nos juntamos en los cafés a tomar, a charlar sobre los proyectos que vamos a hacer, porque es lo que nos alimenta a los artistas y a muchas personas. Y otra de las características también es la cantidad de psicólogos Eso. y gente que se analiza, cosa que también ese es un fenómeno que no se da en muchas partes del mundo. Totalmente, es increíble. O sea que hay algo entre el análisis eh, y también el hecho de estudiar teatro, ¿no? Aunque muchas personas por ahí lo estudian sin querer ser, dedicarse profesionalmente, pero también lo ven como una salida de lúdica, de juego, de conocerse más a sí mismos. Ujú. Entonces hay algo entre el teatro y la psicología y el psicoanálisis y todo tipo de terapias que en esta ciudad eh, fundamentalmente tiene muchísima aceptación y realmente búsqueda, pero parece que, por ejemplo, acá hay tantas salas eh, como en New York, tantas Sí, yo escuché salas y hablar que tantos tiene más espectáculos obras en cartilla, en cartel, cartas, que carta, en cartel. cartel, en cartel que Nova York. Bueno, por ejemplo. Y hay también más por ahí psicólogos y psicólogas Ah, que en también. Nueva York, que es Sí, un, es un, es que es, increíble. que es un lugar donde, bueno, la gente se analiza. Y hay otros lugares en donde realmente no es para nada eh, como algo posible en la vida de decir, ay, tengo un problema, eh, no sé con quién hablar, me voy a llamar a un psicólogo. Más bien creen que eso es para personas que ya están muy en una situación de mucho desequilibrio. Cuando Ujú. yo estuve en Madrid en los años de los 78 al 81, más o menos, 82, exiliados. Ujú. eh, y bueno, ahí no se hablaba del psicoanálisis, directamente no existía. Así como tampoco existían los dentistas y muchos que se exiliaron en Madrid terminaron siendo dentistas famosos porque no había. Y lo mismo con los psicólogos y psicólogas que se exiliaron. Ah, igual dentistas hay muchos en Brasil, es muy fuerte, pero la cuestión del psicoanálisis y la fuerza, ¿no?, del psicoanálisis en Argentina, en Brasil no encuentra un solo tan fértil porque es un país mucho más cristiano. Ujú. Y el cristianismo un poco, no, Sí, sí. no conscientemente creo, pero trabaja ahí como la sanación, ¿no? Como una sanación por Cristo, no sé. Y Sí, sí. esto hace muchísima diferencia porque Brasilia tampoco tiene mar, es una ciudad extremadamente aburrida, debería tener muchísimos teatros y la gente va a tomar cerveza después de trabajar. Yo trabajé en un banco, yo iba a tomar cerveza, pero no es normal que uno quiera hacer teatro. Conocer gente de teatro ya es difícil. Desde que cheguei acá, eu vi que sempre conheci alguém que hace teatro, que hizo teatro. Sí, sí, acá está Com... muy metido en las familias, en la cultura. Siempre Uhum. hay alguien que está con alguna relación con el teatro, o estudia teatro, o actúa, eh, sí, pero también tenemos una tradición del teatro rioplatense, ¿no? También Uhum. de muchos años. Entonces, eh, pero después se fue como incentivando de una manera realmente a medida que iban creciendo los maestros y maestras de teatro y empezaban a haber talleres. Y fíjate vos, hay también una relación entre el teatro y la psicología, porque acá Uhum. también fue de los primeros lugares donde tuvo mucho importancia el psicodrama, que Ah, es, sim. ¿no? Que foi tu marido que trajiste, Tato Pavlovsky. Claro, Tato Pavlovsky, ex marido, pobre, Ex, sí, sí. que trajo, sí, sí, el psicodrama, por Traje de ejemplo, Leos a Argentina. claro, Sempre Ricardo comenta esto que Ricardo, comenta que ah, Ricardo, Tato sí, traje de Leos
para con conocimiento argentino. Acá Sí, es súper fuerte Deleuze. Yo hablo así, hay la gente de Deleuze en Buenos Aires, en todos los lugares, en todas las universidades. sí, sí. Sí, Bueno, y ahí hay una unión entre, bueno, Tato, además de ser psicoanalista y trabajar mucho con la terapia de grupos, bueno, todo esto del psicodrama, donde se une, y además él era actor y dramaturgo, ¿no? Se unen las dos, de esto que estamos hablando, ¿no? esta mezcla que es Sí, sí, la tierra fértil. que es tan potente en esta ciudad, que es tan potente, ¿no? Y pensando así, eh, después de tantos años trabajando con teatro, ¿cómo ves de dónde venís y qué teatro te traje como persona? ¿Qué pensar en términos terapêuticos, em termos filosóficos? O que foi o teatro em tu vida? E como você vês, se não for o teatro, não sei, que jogaria, que haveria ¿Qué hecho? tipo de teatro me atrae? ¿Decís O vos? teatro em tu vida, que função? Bueno, el teatro ha sido un medio de expresión. De pronto yo encontré, desde muy niña yo escribía y de pronto me puse a estudiar teatro, eh, digamos, la actuación, entrenamiento actoral, y ahí sin darme cuenta, de alguna manera, empecé a escribir escenas y después eso se fue desarrollando en obras. Y entonces, en una época en donde no había talleres de dramaturgia ni nada por el estilo, estamos hablando de los años 70, mediados de los 70, y yo de pronto me encontré escribiendo una obra. Entonces dándome cuenta que, bueno, que había entrado en la dramaturgia. Y después, cuando volví de Madrid, tenía una obra y como yo quería que la dirigiera una directora, y había 3 o 4 directoras en ese momento, y ninguna de ellas podía, dije, bueno, la dirijo yo, porque yo ya me habían dirigido a mí otras directoras, mi maestra, Beatriz Matar, en Madrid habíamos hecho una obra mía y la había dirigido Norma Leandro, y después me había dirigido otra directora acá, Laura Yussem. Dije, bueno, la dirijo yo, y me puse a dirigir, y a partir de ahí seguí dirigiendo todas mis obras. Pero no es como que yo algo planificado, se fue como dando de una manera muy fluida, y, y después al tiempo me di cuenta, creo que haber sido una de las primeras o la primera autora o autor que dirigió su propio texto, porque hasta ese momento era todo muy segmentado. Ah, mira. Claro. Los autores y autoras escribían, le daban el texto a una directora o un director, que convocaba a los actores, y estaba todo muy así, digamos, cada uno en su rol. Y yo en el año 80, 81 me puse a dirigir mi propio texto, y después me di cuenta, tiempo después, que no había como mucho antecedente anterior a eso. Não, é uma profissão masculina ao início, não? Quando pensas como um dramaturgo, sempre em um masculino. Pero no había tampoco ningún dramaturgo que lo había hecho. Ah, não? Te estoy diciendo que fui la primera autora o autor en dirigir su propio texto. Ah, genial. No, porque hasta ese momento, tanto autores o autoras eran más de escritorio, donde le daban al director, ¿entendés? No había esa... Después, en los años 90, recién se empezó a dar mucho los autores, directores, ¿no? En el mismo rol. Pero estoy hablando de principios de los 80. Pero esto lo descubrí después, me empecé a dar cuenta que había sido la primera, Nadie te no sé si avisó. tengo un registro. Claro, porque se pasó de largo, se empezaron a hablar de los teatristas de los años 90. Entonces todos esos antecedentes previos también es una manera también de invisibilizar, de no dar el lugar a veces que tenemos nosotras las mujeres, ¿no? Que de pronto hacemos... partimos agua en muchos aspectos, y de pronto no se reconoce, y se reconocen después cuando lo hacen los hombres. Pero bueno, yo en este último tiempo empecé como a valorizar un poco, bueno, un montón de
de aspectos de mi trayectoria, ¿no? Bueno, y estábamos hablando de eso. Y yo te digo, yo vi, cuando estuve en España, ahí vi un espectáculo que a mí realmente me conmovió y es como que si me hubiera dado cuenta de qué significaba la magia en el teatro, ¿no? Que fue un espectáculo de Lindsay Kemp que se llamaba Flowers y que era un espectáculo muy visual, con una música maravillosa y con efectos y con algo, bueno, realmente era mágico. El actor caminaba, estaba inspirado en un libro de Genet, de Jean Genet, y, ¿no? Y se despedía como una áurea, ¿no? Una cosa, era algo fantástico. Yo nunca había visto algo parecido. Y hasta había aromas, se trabajaba con todos los sentidos. Y bueno, eso me quedó muy impactado. Y después cuando lo vi a Tadeusz Kantor, ¿no? También me quedé como realmente impactada, que tampoco eran obras donde el texto tuviera una importancia, sino más bien los cuerpos, y era muy coreográfico. Tadeusz Kantor venía de la plástica, era, ¿no?, dibujante, pintor, y también me impactó muchísimo. Y después también me impactó, y fíjate vos, ninguno tiene que ver con las dramaturgias más tradicionales. Me impactó mucho dos espectáculos que vi de Butó, de danza Butó. Ah, qué lindo. Uno con Katsu Ono, Ajá. La Argentinita se llamaba, y otro... ¿Acá en Buenos Aires o No, todo esto todavía lo vi allá? muchas los vi en un festival de Caracas, que fuimos con Boda Blanca, que dirigía Laura Yusem y yo actuaba. Y ahí, bueno, ahí por primera vez vi un espectáculo de Butó con los Sanka y Yuku y quedé así directamente enloquecida. Era algo que hipnótico, maravilloso, era de una belleza y de una intensidad y de una potencia, ¿no? Como muchas de las cosas que hacen los japoneses. Sí, sí. Es muy intenso, cuerpo, ¿no? Intenso y bello al mismo tiempo, y refinado. Y bueno, y acá de pronto también vi un espectáculo de la Organización Negra, que también era también de unas imágenes, de una intensidad, con una música impresionante. Y todas esas cosas eran como me atraían más que por ahí el teatro más tradicional. Shakespeare. No, nunca Shakespeare nunca se me ocurriría hacerlo, pero además porque yo en general dirijo textos míos, pero además ya hay mucho Shakespeare dando vueltas. Me interesaba más este tipo de propuestas, y después yo hice algunas que tenían que ver con el Butó y que tenían que ver con, bueno, una amiga común, Laura Santoro, trabajó en uno de esos espectáculos que se llamó Amantísima, que tenía una música de Pedro Aznar, que la había hecho compuesto especialmente, y también era muy visual, era muy potente, era muy fuerte. Y lo pude hacer porque en ese momento tenía un espacio propio donde tenía 3 escenarios, ¿no? Uno Esto en que el te iba a medio. preguntar, ¿de hangar? El hangar. Claro, hoy Laura, besitos para Laura, me dijo que tuve clases con vos y se volvieron amigas ahí en este momento de hangar. Fue un momento que vos tenías tu espacio y daba clases ahí. Talleres de creatividad. Vos venís dando talleres como una búsqueda de entender el teatro a través de la docencia también, desde esta época. No, en esa época yo no daba, yo nunca di clases de actuación, por ejemplo, Ok. no. Son talleres como En ese momento laboratorios. eran talleres de investigación creativa para todo Ok. tipo de personas. Ahí la conocí a Laura, estamos hablando también hace 1000 años, y era para todo tipo de personas con muchas consignas, donde pasaban por distintas formas de expresión. Y todo era que
produjeran y produjeran, ¿no? Todo el tiempo, desde la escritura, desde el cuerpo, todo el tiempo tenían que producir. Bueno, muchísimos amigos y amigas que tengo aún hoy han pasado por esos talleres. Y eso los hice durante mucho tiempo, como 15 años, creo. Wow. Después me dediqué más a los talleres de dramaturgia, de escritura, y mechando un poco talleres de creatividad con los talleres de dramaturgia. En la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, estuve 7 años en la maestría de dramaturgia y ahí, bueno, muchos ejercicios que yo hacía en los talleres de creatividad los implementé también en la dramaturgia porque trabajo mucho con la presencia del cuerpo de una manera muy, muy protagónica en la escritura. ¿Y cómo sería esto, como el cuerpo como protagónico? Como el teatro tiene el cuerpo como una de la naturaleza del teatro, ¿no? Yo necesito de estos dos cuerpos, del espectador. Pero a partir de este foco, ¿cuál es la diferencia? Porque la conciencia de que somos un cuerpo y que escribe para otros cuerpos ficcionales, que a su vez van a ser encarnados por cuerpos reales. Entonces el cuerpo está muy presente, entonces no es algo abstracto, mental, de la idea y yo cómodo o cómoda en mi escritorio escribo, sino también cómo podemos encarnar, cómo podemos entrar en el molde biológico de los personajes, en su respiración, ¿no? Para que eso tenga verdad. Entonces, hay una serie también de ejercicios para hacer, para que empiecen a darse cuenta que, por ejemplo, si uno va a escribir sobre un personaje que está en una situación límite, hay que ponerse en esa situación límite, hay que tratar de ver cómo sería la respiración de ese personaje, la agitación, para que también la escritura corresponda a ese ritmo, ¿no? A ese quiebre, a ese balbuceo, a ese desorden mental. Entonces, si uno va a escribir con alguien que tiene un desorden mental, no puede sentarse a escribir prolijamente, punto y coma, y termino la frase y pongo... No, hay que ponerse en ese lugar. Entonces, las energías físicas tienen mucha importancia en la escritura cuando uno escribe teatro o escribe guiones, cuando uno tiene que escribir para darle voz y cuerpo a personajes que no existían antes. Sí. ¿No? Y en el caso, vos trabajaste temas muy políticos y trabajaste obras que tienen a ver con una impronta documental, con esta trilogía que trabajaste de política. ¿Cómo es poner el cuerpo ahí en estos personajes, que son personajes que de alguna forma identificamos este dilema ético, tenemos una identificación, pero ¿cómo es pensar estar en una situación límite sin haber estado? ¿Cómo vos haces como una búsqueda de esto a través de los textos y intentar sentir, charlar con gente, conocer gente que vive yo cuando esto? escribo, digamos, empiezo a ver a los personajes y trato como de realmente con todos mis sentidos poder enraizarlos, poder encarnarlos y después ya los dejo como un poco de alguna manera improvisando en mi imaginario, no lo estoy controlando, yo nunca sé muy bien hacia dónde voy a ir, lo voy descubriendo a medida que voy escribiendo y es como casi este desdoblamiento de ser la que escribe y al mismo tiempo la que observa y registra lo que los personajes van haciendo y diciendo en mi imaginario, ¿no? Como dejarlos improvisar. Y bueno, a mí me resulta eso posible, no sé si todos pueden hacerlo, como es. Pero tiene algo de autobiográfico en estos No, personajes. no tiene nada que ver con lo autobiográfico, es como la posibilidad de poder crear y de poder seguirlos y poder
para escribir teatro y supongo que para escribir cine y también para escribir literatura probablemente, pero me parece que teatro y cine fundamentalmente, que hay que crear personajes donde uno los ve de carne y hueso, que están ahí, hay que observar, hay que ser muy observadora y tener mucha escucha. Y a mí me resulta eso bastante fluido, o sea, yo puedo entender cómo habla, digamos, si me pongo ahora no sabría, pero si yo me pongo a escribir cómo hablaría un abogado, un policía, un torturador, me sale. Y no tiene nada que ver con lo autobiográfico, sino que yo tengo como un registro de tantas cosas que he escuchado, que he visto, que he leído y que yo misma puedo imaginar que puedo escuchar su voz, puedo imaginármelo, puedo hasta ver cómo camina, puedo ver cómo agarra el cigarrillo. Es así. De la observación. Observación y de haberme alimentado y nutrido de mucho. Yo soy muy cinéfila, veo cine todo el tiempo, leo muchísimo, observo mucho en la calle, escucho. Digo, eso me parece que es importante, porque si no, estoy como, digo, cuanto más afectada estoy, mejor puedo afectar también, pero si me quedo muy encerrada, voy a estar repitiendo dentro de mi pequeño mundo, ¿no? Conocido. En cambio, yo trato de abrir y ser muy permeable y muy receptiva a todo lo que me pueda servir para mi arte, para mi escritura. E quanto à questão política, me chama muita atenção, primeiro, elegir todo é político, qualquer tema, eu posso entender desde de uma perspectiva política, pero vos elegiste realmente poner um dedo na herida e tratar de temas que têm a ver com a política de Estado, a ditadura, temas que são muito ligados à história da política do país. Em que momento decidiste isto? Como, eu quero escrever sobre política porque eu creio que tenho esta... Como, ¿crees que tiene una misión de usar el teatro para hablar, polemizar esto? Misión no, son mis intereses, ¿no? Tengo intereses múltiples, por suerte soy muy curiosa, y me entusiasmo con facilidad y me atraen muchas cosas. Así como me atrajo el butó y me hice un espectáculo que tenía como algo de eso, y de pronto he hecho espectáculos prácticamente coreográficos, casi sin texto y con la música como protagónico, porque también soy un amante de la música. Entonces, pero en un momento sentí como que me empezó a interesar mucho todo lo que había pasado en los 70, en la década de los 70. No sé qué fue lo que disparó, pero de alguna manera el hecho de que yo... el hecho de que yo me había exiliado, bueno, en ese momento estaba... mi compañero era Tato, pero yo no había tenido ninguna actividad política. Además tenía 2 hijos chicos y yo creo que eso también, al no haber ido a una facultad, a una universidad, me preservó, porque estoy casi segura que si hubiera ido probablemente no hubiera quedado indiferente a todo lo que estaba pasando. Y entonces quise como conocer más, saber más de lo que había pasado en las organizaciones armadas. Y entonces, bueno, empecé a leer y ahí al leer sentí que quería hacer algo sobre eso, ¿no? Como que era una manera también, porque cuando algo me interesa, una manera de poder es profundizar, ¿no? Es buscar, investigar y poder plasmarlo en algo. Me meto ahí donde algo como que me generara como una erupción, ¿no? Y me tengo que rascar y es como eso. Y sentía yo algo me perdí, sentí como que me había perdido algo, el no haber... que es una locura, porque
con toda la cantidad de muertos y desaparecidos, pero había algo de envidia de no haber estado ahí en esos movimientos en ese momento. Y de pronto, por ejemplo, una obra que fue Esa extraña forma de pasión, que fue la primera de la trilogía, lo que le dio el puntapié inicial, por ejemplo, fue un artículo lo que pasa es que ya estaba el terreno fértil, ¿no? Un artículo en un diario en donde hablaba de un centro de detención en Bahía Blanca, en donde a fin de año contaba una de las mujeres que había estado ahí secuestrada que los marinos compraban champán, pollo, las hacían vestir con vestidos de largo y bueno, y las invitaban a varias de las mujeres que estaban ahí secuestradas a festejar con ellos, ¿no? Con mucha comida y bebida, y que después ponían música y bailaban, pero ellas bailaban con los grilletes puestos. Entonces esa imagen para mí fue como dije, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Y me puse a escribir. Y ahí fue la primera de las situaciones, porque esa extraña forma de pasión tiene 3 situaciones que se dan casi simultáneamente, como en un guión cinematográfico, corte acá, sigue acá, corte. Bueno, y una de esas era, se llamó Sunset, y que empezaba donde 2 represores con una de las secuestradas decían, bueno, ¿dónde vamos a ir a festejar Año Nuevo? Y entonces decían, podemos ir a la Costanera, a tal lado, al Tigre, decía ella que, ¿no? Que la familia vivía en el Tigre, y ellos dijeron, no, al Tigre no. Bueno, y así empezaba esa situación. Y después la otra situación era de una escritora que aparentemente venía un periodista joven a hacerle un reportaje, porque acababa de sacar un libro, pero a medida que se va desarrollando la historia, nos damos cuenta de que hay algo más, por las preguntas que le hace todo el tiempo. Y entonces ahí vemos que ella es una sobreviviente de un campo de concentración, tipo ESMA, y él, que es el hijo de un padre desaparecido que estuvo en el mismo campo que ella, y un poco le dice, ¿por qué mi padre lo mataron y a usted no? Entonces ahí también quería trabajar sobre esto que había sucedido, en donde las sobrevivientes eran sospechadas de traición, ¿no? Es un horror pensar. Bueno, pero una explicación tan fácil, ¿no? Bueno, pero lo han dicho. La sobrevivencia del ser humano es súper rara. Pero lo han dicho, y, digamos, personalidades importantes de derechos humanos. Y era interesante, digamos, hablar sobre eso, ¿no? Como si vos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Se dice que las mujeres seguramente tuvieron un protector para que pudieran seguir vivas. Ahora salió un libro que son Las costureras de Auschwitz, que habla también sobre esto, como algunas personas fueron seleccionadas y de alguna forma sobrevivieron, claro, trabajando para este sistema que era el sistema opresor. Claro, bueno, siempre queda como una sospecha. No es una elección que uno hace en san conciencia, obvio. Pero bueno, queda ese tilde de bueno, algo habrás hecho, ¿no? Para estar viva. Bueno, entonces, y la otra situación, pero digo, eran temas que a mí, en la lectura y lo que estaba leyendo. Después del exilio, estas lecturas te vienen, o cuando vos estás después, en Madrid. mucho después del exilio. No, esto empieza. O sea, vos después del exilio y esta comprensión de lo que pasó viene a lo largo de los años. Sí, sobre todo porque después de varios años, empezó, hasta ese momento había una mirada como muy dicotómica, podríamos decir, ¿no? O eran los militares malos, los militantes buenos, había como algo muy dualista,
que no se podía tampoco mover demasiado eso, ¿no? Porque estaba todo muy reciente y estaban todos los movimientos de derechos humanos intentando, bueno, Sí. esclarecer. No hay una distancia. Después de un tiempo, yo te estoy hablando que estas obras, esa extraña forma de pasión, la hice en el 2010 o por ahí, o Ah, sea, ok. mucho posterior. Ok. Eh, pero, lo que te quería comentar era que lo interesante fue que después de, en los 90, podríamos decir, 90, 90 y pico, empezaron a haber testimonios de los protagonistas de ese momento, Ujú. de mujeres que habían estado en los campos de exterminio, de hombres que también habían estado. Empezó a haber una literatura ya en donde era mucho más compleja, más cuestionadora, más en primera persona, por lo cual podían animarse a decir muchas cosas que si Ujú. no se podían decir. Y entonces ahí se puso más interesante todo el Ah, tema, ok. porque ahí empezaron a aparecer todas los grises, que no eran ni Ujú. tan blanco ni tan negro, los grises y y lo intrincado que había sido, al punto que, bueno, yo lo comparo con el nazismo. Nosotros seguimos viendo Sí. películas del nazismo. Al principio era el nazi, la SS y todo el jerarca, qué sé yo, pero Mm. después empezaron a aparecer todos los distintas configuraciones que trajo el nazismo y que es Ujú. interminable. Bueno, acá pasa Y algo que está súper parecido. actualizado hoy. Acá estaban la Ujú. iglesia, Ujú. los empresarios, todo lo que Ujú. fueron la complicidad civil, del cual poco se habla, Ujú. en donde ya, viste, que quedarse entre los militantes y los militares queda como muy pequeño, Ujú. muy reducido, ¿no? Entonces, ahí empecé a leer mucho sobre eh, lo que estaban escribiendo, sobre todo los protagonistas de esa época, me resultó sumamente interesante y atractivo. Y, y creo que, bueno, ahí se fue conformando algo de Ajá. y a medida que vas leyendo, sabes más, y entonces de pronto apareció también esto y acá tiene que ver con la religión, de De la una fundación. de un movimiento familiar cristiano que Ah. existió, que se dedicaba a distribuir los hijos, los bebés Terrible. de las secuestradas desaparecidas. Sí. Y entonces, bueno, a mí me pareció tan, eh, ¿no? Esa tensión entre ama Sí. a tu prójimo como a ti mismo y vamos a distribuir los hijos de estas mujeres que sabemos que son Sí. asesinadas, que me Igual la iglesia estuve con nazismo ahí, como apertando las manos. y Ellos bueno, siempre son Bueno, y ahí me puse, como me generó como esa increíbles. tensión, Claro. dije, me voy a poner a escribir para ver cómo es esto, ¿no? Ujú. Entonces también meterme yo en la psiquis de estas personas que creen que están haciendo una obra de bien, porque creen que están haciendo una obra de Ajá. bien. Y es muy actual. Y se llenan la Ujú. boca Ujú. Hoy con en Brasil vivemos esto, ¿no? Como el gobierno Bolsonaro es un gobierno basado muy fuerte en el poder de la iglesia. Como, y vos ves como iglesias llenas y todos haciendo como este gesto de armas, como una idea bastante explícitamente bélica, una idea de agresión. Y las villas, las favelas armadas con la iglesia, con la bandera de Israel y junto con la Iglesia Universal. Y este es un poder que mantiene No, ahí un sí, nuevo sí. gobierno. Sí, acá, bueno, Es acá una era. institución que siempre estuvo en este borde de la caridad, de amor al Sí. próximo y junto con las instituciones. Sí, acá fue como más siniestro, porque esto es más abierto, Ajá. ¿no? Esto fue como mucho más de lo Ah, claro. siniestro de la dictadura, en donde todas estas cosas estaban como subterráneas, no Ujú. eran, no salían a la luz, salieron a la luz muchos años después, pero además esta fundación a mí me interesó ubicarla eh, donde se ocupaban una mujer de la clase alta, Ujú. ¿no? Tipo Opus Dei, y un abogado también Ah, muy,
muy fino y educado de la clase alta, y ellos estaban encargados de esta fundación y realmente sentían y argumentaban. Y a mí lo interesante de una dramaturga es ponerse en la cabeza de ellos y poder argumentar como ellos argumentarían, que va totalmente en contra de lo que uno piensa, digamos, éticamente, pero que para crear estos personajes tiene que hacer ese trabajo, ¿no? De empatizar con los dilemas de aquellos a quienes condenamos. Creo que ese es el trabajo de un artista también. Ah, sí, é realmente muy polémico el tema. Ai, vamos falar de uma coisa mais feliz que é samba brasileiro. Cortando um pouco a onda. Queria apresentar a Argentina a Dona Irã Barbosa e um tema que se chama É o Trem de las 11, Os Trem das 11. É um tema muitíssimo famoso em Brasil. E já estou descobrindo algumas músicas que não são conhecidas acá em Argentina. E trago para um break. Aí volvemos. Olá, volvemos com Susana Torres Molina. E vamos falar agora de um estreno pós-pandemia. Susana, como foi a pandemia para alguém que trabalha com arte que depende tanto deste contato de corpo? E como passaste a pandemia? Foi muito angustiante? Trabalhaste muito? Aproveitaste para relajar? E terminaste a pandemia com uma obra em cartaz? ¿Cómo fue este proceso? La pandemia no fue muy angustiante, no, porque soy alguien que está también mucho tiempo en su casa, escribiendo, leyendo, escuchando música, viendo películas, así que sí, obviamente extrañaba el encuentro sobre todo con los seres queridos, amigos y amigas, ese año que costaba tanto salir y encontrarse, pero no me modificó mucho mi ritmo de vida. Y lo único que yo pensé que teniendo tanto más tiempo y menos interrupciones, iba a producir más o iba a producir algo. Y no, me di cuenta, y eso me di cuenta después, que había algo del no deseo de producir, como que había algo de estar ahí, sí, leer, sí, por ahí ver lo que hacían otros, pero no había como no estaba la libido como para producir. Se ve que había algo de tristeza o de falta de motivación. De todos modos, igual había algo, esto de encierros que estamos hablando, ya eran 3 textos que estaban escritos. Sí se me ocurrió que uno de los textos, que era Nada entre los dientes, que en su momento, que lo escribí a fines de los 90, era como un texto de anticipación, de algo distópico, de alguien que no sale de su casa, que está rodeado de pantallas, que va a un lugar donde le graban recuerdos, porque no hay ninguna diferencia entre lo que vive y lo que recuerda, que se alimenta pastillas, ya no hay comida, sino que hay pastillas con diferentes sabores, que ya la gente no sale, que hay francotiradores por todos lados, que vienen las tribus que cruzan los océanos porque no tienen nada que perder y en tierra las mismas balsas son arrastradas por perros hambrientos. Había como una cosa medio apocalíptica y bueno. Y cuando vino la pandemia, hablé con un actor con el cual siempre trabajo, con Emiliano Díaz, y le dije, mira, esto me parece que cobra una vigencia como bastante inesperada. Claro. Entonces íbamos a empezar a ensayar para hacerlo por streaming en ese momento. Después viene Silvia Dietrich, que también es una actriz con la que he trabajado mucho, que tenía un monólogo que ya habíamos hecho hace un año anterior en el Sportivo, que era un espectáculo de monólogos con el título La valija que más pesa. En un grupo de dramaturgos donde cada uno escribió un monólogo. Y yo escribí ese monólogo y ella lo hizo. Entonces ya había 2 ahí que estaban los actores que decían, bueno, lo podemos hacer por streaming, pero después se fue postergando y ya después se abrió un poco para hacerlo presencialmente. Hicimos 2 funciones y se volvió a cerrar todo. Bueno, y ahí sumé
Le Privé, que era un fragmento adaptado para 2 actores de una obra que habían hecho ellos dos hace un tiempo que se llamaba Privacidad, con otra actriz. Y ahí se conformó y ahí yo me di cuenta, y junto con los actores, de que había un hilo conductor que tenía que ver con los encierros. O sea, el encierro del personaje que no sale por una cuestión de sobrevivencia, el encierro de la niña que es llevada pupila a un colegio y que más adelante, cuando lleva a su mamá a un geriátrico, rememora ese momento, ¿no? Entonces son los encierros en donde tanto la niñez como la ancianidad tienen poco poder de decisión y otros deciden por ellos y siempre con el decir de es lo mejor para vos. Y después la tercera, Le Privé, había algo también de encierro en esta repetición, en esta compulsión de conquista, casi como adictiva, en donde, ¿no? Él mismo dice, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? Porque soy siempre el mismo, esto y esto y esto, y al instante está volviendo a repetir el mismo comportamiento de seducción y de conquista, sin siquiera saber si desea eso que está conquistando o no. Entonces, ahí se conformó esto para llamarlo y titularlo Encierros, y también con unos nexos de poéticos que daba también posibilidad de ir enlazando una situación con otra, ¿no? Claro, y es muy interesante porque en la obra que él está medio futurístico, tiene esta cuestión también de la paranoia, Sí. de una posible agresión, como la cuestión de la violencia afuera, se vuelve muy Sí, bueno, actual. muy actual, digo, la violencia afuera, digo, cuanto más brecha entre muchos que no tienen nada y pocos que tienen mucho, es casi de cajón que va a pasar todo esto. Y hoy, ¿cuáles son tus planes para cómo ves estos próximos años en Argentina y tus planes para hacer, vos sois parte del colectivo de escritoras, Sí, de ¿cómo ves autoras. de autoras, eh, cómo ves este futuro breve? Mira, hay un futuro más personal y otro, digamos, más social, ¿no? En el personal uno puede tener como algunas, puede proyectar un poco, quizás, con menos incertidumbre. En el plano social, la verdad que lo veo con bastante incertidumbre, ¿no? No me gusta lo que está pasando y espero realmente que, que no cambie que no vayamos a un gobierno de derecha y que todo esto sea muchísimo peor. La verdad que me tiene bastante intranquila, pero no solamente lo que pasa en este país, lo que pasa en el mundo, Sí. es todo, está En todo. Brasil acabado, estamos en año de elección Sí, y Brasil también, bueno, va a ser un está punto bastante importante en la Colombia historia. también está en un año de elección, pero además lo que está pasando en Europa, bueno, todo esto de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, ayudando a Ucrania, bueno, todo es, ¿no? Pero además de esa guerra hay como 16 enfrentamientos armados en este momento en el mundo que no tienen la publicidad que tiene esto. Entonces todo está como llegando a un punto de bastante inquietud, podríamos decir. En relación yo supongo que voy a seguir haciendo lo que hago porque es mi modo de existencia, de escribir, de seguir escribiendo, haciendo teatro, dirigiendo y con mis gustos que tengo con la literatura y el cine y la música. Y no veo grandes cambios ahí, ¿no? Sino más profundizando, eh,
eso que me gusta. Quizá por ahí un cambio podría ser dejar de vivir en la ciudad e irme a vivir en un lugar un poco más, más en contacto con la naturaleza, pero no veo... eh, digo, porque mi vida siempre está... Yo no sé qué va... Por ejemplo, yo te digo, puedo estar empezando a escribir algo, pero no sé si lo voy a llevar a cabo, si voy a poder, si no voy a poder, si en el medio no va a La aparecer cuestión otra cosa que me va... que O sea, nada de lo mío es muy planificado, ¿no? Es no como... tenés metas personales muy claras, así como, yo quiero estrenar una obra o sí, una por No, sí o año, sí, algo no, así. no, nada de eso. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, lo que me produce entusiasmo, y muy fiel a mí, digamos, a mi deseo. Ya con eso yo puede ser una obra o puede ser otra cosa. Mis intereses son múltiples, me atraen muchas cosas también además del teatro. Entonces, mientras sea fiel a mi entusiasmo y a mi deseo y a mi curiosidad y pueda seguir. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces, creo que cuando hay mucho, no me preocupa, siempre encuentro algo que me atrae. Pero por supuesto la escritura es algo, es mi forma de expresión más clara, pero podría escribir teatro como podría escribir prosa, también, o como podría escribir poesía, que tengo ahí un libro con ganas de sacarlo, ¿no? También a Genial. editar. O sea, seguir creando. Múltiples Seguir posibilidades. creando y creando también y llevando una vida creativa, porque no solamente poner la creación afuera, sino como una va llevando también una vida plena, creativa, amorosa, hablando en términos espinocianos, que nos afecten y afectar mucho, ¿no? Las afecciones. Todo eso me interesa tanto como hacer teatro. Digo, podríamos decir, siempre consideré mi vida como una obra de arte. Genial. Y entonces también trabajo en mi vida para que sea lo más armoniosa, bella, plena e interesante posible. Seguro tenía conquistado esto de forma visible y me quedo muy feliz de conocerte. Es un honor poder estar en Buenos Aires. Cuando la gente me pregunta qué hago en Buenos Aires, acá este es un momento que me justifica estar en esta ciudad que es linda. Sos muy generosa, me encanta, Me encanta. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por tu obra, por todo que representas en el teatro de Argentina y un gusto conocerte. Bueno, lo mismo digo, Grace, un gusto. Bueno, muchas gracias a todos que están nos escuchando. Saludos a Laura, saludos a Brasilia, que mis amigos están ahí me acompañando en esta nueva temporada. Besitos y seguimos todos los lunes, 23 horas, un vinocito y buenas charlas en Buenos Aires. Besitos.